Buenos días. Si ese aplauso fue para el Señor, dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Descubre el amor de Jesús. Antes de leer los pasajes pertinentes del mensaje de esta mañana, permítame decirle que es un gusto para mí poder estar aquí en casa una vez más, luego de haber estado ausente, preparándome en estudios teológicos. Y pienso que Dios, en su gracia y en su misericordia, me ha permitido estudiar en momentos puntuales de la vida donde he recibido de Él lo que considero es justo, lo que necesitaba. Y así es Dios. ¿Cuántos aquí creen que Él llega en el momento justo? Y estuve estudiando con otros pastores y es interesante muchas veces estar en ese contexto donde con otros hermanos que han sido llamados al ministerio de diferentes partes del mundo, tenemos la oportunidad de prepararnos, tenemos este llamado de servir y queremos hacerlo mejor y entendemos que para hacerlo mejor es necesario prepararse. Y es hermoso poder tomar un tiempo, aunque uno extraña su casa, extraña su país, extraña su comida, pero estar juntos profundizando en el mensaje de las Escrituras, imagínense, es como estar en un retiro espiritual, solamente que en vez de hacerlo con la congregación, estamos todos allí siendo pastores, siendo ministrados delante de la presencia del Señor. Y Dios ha sido muy bueno. Y hay tanto que quiero compartir con ustedes, tanto que quiero dar de lo que he recibido. Y lo de hoy quizás sea solamente un abreboca, ¿no? Lo bueno es que ya estoy aquí y tengo la oportunidad de servirles, porque a eso hemos sido llamados, a servir. ¿Cuántas veces hemos ido por la vida sintiendo que no amamos lo suficiente a Dios? ¿Cuántas veces hemos pensado, tengo la intención, quiero amar a Dios de mejor manera, quiero amarlo más, pero no sucede? ¿Se ha hecho usted estas preguntas o solamente me ha pasado a mí? ¿Qué alternativa tenemos para solucionar esta sensación de no amar a Dios lo suficiente? Solamente el reconocer esta necesidad de amar profundamente a Dios, amados hermanos, es algo bueno. Lo malo sería creer que estamos amando a Dios lo suficiente. Lo malo sería estar estancados en un mismo nivel de amor, sin estar renovándonos. Y no tenemos que hacer todo un estudio exhaustivo para solucionar este problema. La respuesta es muy sencilla. Nuestra vida, nuestro paso por esta tierra debe centrarse de manera constante en el descubrimiento continuo del amor de Jesús. Por eso he titulado el mensaje de esta mañana, Descubre el amor de Jesús. Quizá alguien diga, pero yo sé lo que Jesús hizo por mí. Sé que murió en la cruz, sé que resucitó al tercer día, sé que me salvó. Y está bien tener esto en claro, pero hay mucho más del amor de Cristo que ha sido revelado en su palabra. Y al ser intencionales para conocer y estudiar a profundidad el ministerio de Jesús en la Biblia, veremos que hay aspectos del amor de Dios hacia sus hijos que tienen el potencial de evocar en nosotros una entrega y un sacrificio cada vez más sincero por Él. Quien nos conoce verdaderamente es quien puede amarnos mejor. Por eso sabemos que nunca podremos amarle a Dios como Él nos ama, porque nadie nos conoce como Él. Pero eso no quiere decir que no podamos crecer en nuestro amor. Eso no quiere decir que no podamos ser renovados en nuestro amor por Él. Para amar a Dios cada vez más y cada vez mejor, tenemos que conocerle cada vez más y cada vez mejor. Y vamos a leer juntos el pasaje en esta mañana. Antes de orar, quisiera que me acompañe en sus Biblias.
al libro de Mateo. Y vamos a leer juntos en el capítulo 13, los versículos del 44 al 46. Libro de Mateo, allí en sus Biblias, el capítulo 13. Y vamos a leer juntos los versículos del 44 al 46. ¿Lo encontró? Yo voy a comenzar con el verso 44, usted me ayuda con el verso 45 y al final leemos todos juntos el verso 46. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 13, los versos del 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ustedes. Y vamos a leer todos juntos el verso 46 al contar de 3. 1, 2 y 3. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y le invito a cerrar sus ojos y que me acompañe en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por esta mañana y la bendición que es estar aquí en tu casa. Queremos rogarte, Padre, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo ministre cada corazón presente en este lugar. Señor, con libertad, a través de tu palabra, toca nuestras mentes y corazones, toca nuestras almas. Y con tu gracia y tu misericordia cubre cada rincón de nuestro ser para que nada sea estorbo entre tu palabra y nosotros. Yo bendigo en el nombre de Jesús cada vida y cada hogar aquí representado. Oramos en tu nombre santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos aquí este pasaje donde Jesús está hablando por parábolas. Las parábolas son un género literario en las Escrituras en el que se oculta un mensaje. Y claro, Jesús tenía la dicha de compartir el significado de estas parábolas con aquellos que eran más cercanos a él. En este caso estamos hablando de sus discípulos. Imagínese que luego de una predicación, usted pudiera subir a la oficina con el pastor a tomarse un cafecito. Y entonces le dice, pastor, ¿podría explicarme de mejor manera lo que compartió hoy? ¿Cuántos quisieran tener esa oportunidad? Pues sí se puede, solamente tiene que pedir una cita y decir, quiero tomarme un café con el pastor, y lo puede hacer con todo gusto. Ahora, nosotros no podemos decirle a Jesús, Señor, ven y siéntate aquí un ratito, por favor, explícame lo que dice aquí, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra. Y entonces, a través del Espíritu Santo, Jesús se hace presente donde nosotros estamos. Y cuando tenemos nuestros tiempos de intimidad con Dios, podemos preguntarle y Él va a responder. Pero tenemos que acercarnos para que eso suceda. Y aquí tenemos este pasaje, estas dos parábolas. Allí en su Biblia usted podrá observar que la primera de ellas tiene como nombre, ¿qué cosa? El tesoro escondido. ¿A cuánto le gustan los tesoros? Amén. Tengo una imagen de un tesoro. Ahí tenemos, el tesoro escondido. ¿Sabe? Hay gente que no estudia, no se prepara, no tiene profesiones y solamente se ha dedicado a ir por el mundo buscando tesoros. Y a algunos les ha ido bien. Tengo otra imagen que nos habla de la perla preciosa. Ahí tenemos una perla dentro de una concha. ¿Cuántos han visto una perla? ¿Sí? ¿Cuántos le han regalado quizá un collar de perlas? ¿Ah? ¿No? ¿Nadie ha recibido un collar de perlas? Por ahí escuché unos cuantos amenes, ¿no? Esas mujeres que han sido dichosas. Y en estas parábolas vemos una idea que se repite, porque en ambos casos, tanto para el tesoro como para la perla, hay una persona, hay un hombre que busca y encuentra. En la primera parábola dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo,
y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si nosotros revisamos la segunda parábola, vemos que se repite la misma idea. Verso 43 dice que habiendo hallado una perla preciosa, ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La salvación es como un tesoro escondido. ¿Cuántos creen que la salvación es un tesoro? Cuando como creyentes hemos experimentado la salvación de Dios en nuestra vida, comprendemos que no hay nada más en el mundo que tenga más valor que eso. Comprendemos que en Cristo Jesús hemos encontrado todo lo que nos hacía falta y ya no queremos nada más. Y por nuestra salvación, ¿qué haríamos? ¿Qué sacrificaríamos? ¿Qué seríamos capaces de dar, de entregar por nuestra salvación? La perla preciosa, en la segunda parábola, el reino de los cielos semejante a un mercader que busca buenas perlas, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuántos creen que Jesús es como una perla preciosa? Estamos en un mundo tan lleno de todo tipo de creencias, tantas religiones, tantas sectas. Recuerdo que en Buenos Aires tuve la oportunidad de salir a comer con mi hermana que está estudiando allá, pero ella me dio un contexto antes de esa invitación por la noche y me dijo: te voy a llevar a una amiga que es adventista. Entonces ya sabes por qué te estoy invitando, me dice. Y le dije, bueno, podemos conversar, pero siempre y cuando haya la apertura. Porque hay personas que se aferran a una creencia, pero no quieren dialogar, no quieren conversar. Y entonces estuvimos allí un tiempo ameno conversando y conversando. Mi hermana parecía que estaba sentada delante de una conferencia, ¿no? Porque esta amiga de ella no solamente era alguien que creía, sino que había sido bien preparada durante muchos años en las creencias de la iglesia adventista. Y entonces estuvimos conversando acerca de la ley, acerca de guardar el sábado. Y yo le hablaba acerca del carácter espiritual de la ley, que detrás de los mandamientos que el Señor dio en Levítico hay algo espiritual que Dios quiere comunicar. Pero hay muchas creencias. La semana que pasó estuve conversando con un buen amigo que cumplía años. Y entre sus amigos había un panteísta. Yo dije, wow, Dios, estás permitiendo que conozca personas que me hablan de conceptos que yo solamente aprendí, pero nunca me encontré con alguien que creyera en ellos. Básicamente el panteísta cree que Dios está en todas partes. El panteísta cree que esta botella de agua es Dios, que el zapato es Dios, que Él es Dios. Dios es todo. Tantas creencias. Y muchos se aferran a estas cosas. Pero Jesús fue claro y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús fue claro, no hay más maneras, no hay otra forma. Entonces, la salvación, un tesoro escondido. ¿Qué no haríamos por nuestra salvación? Hemos comprendido que es lo más precioso, es lo más hermoso que hay en esta tierra, lo mejor que podemos aspirar. No hay nada más grande que nuestra salvación. Venderíamos todo lo que tenemos con tal de no perderla. Y cuando hablamos de la perla, en medio de tantas creencias, tenemos a Jesús, que es la perla preciosa, el Hijo de Dios, el hombre santo y perfecto que entregó su vida por amor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Suena bien, ¿no? Pero ¿y qué tal si este no es el significado del texto? ¿Qué tal si esto no es lo que Jesús quería comunicar a través de estas parábolas?
¿Qué tal si esto que hemos escuchado suena bien, pero son solamente alegorías? Solamente un significado simbólico que se le ha dado al texto. ¿Qué tal si el significado es otro? Yo conversaba con papá el fin de semana y le decía: papá, estoy pensando en la primera parte del mensaje, compartir lo que no es, para luego hablar de lo que es. Y todo lo que he dicho hasta ahora no es. El tesoro no hace referencia a la salvación. Y la perla preciosa no habla de Jesús. Jesús está queriendo transmitir algo mucho más importante. ¿De qué se trata este pasaje del tesoro escondido? ¿De qué se trata este pasaje de la perla preciosa? Y amados, hay un principio hermenéutico que me encanta, y es que para interpretar la Biblia, usted puede usar la Biblia. De hecho, es lo primero que usted debe usar. Y hay otro pasaje en el mismo libro de Mateo que nos arroja luz sobre estas parábolas. Por eso quiero que me acompañen en sus Biblias unos capítulos más atrás, en Mateo capítulo 4, los versículos del 12 al 17. Voy a leerle esta porción de la Escritura. En Mateo capítulo 4, los versículos del 2 al 17, dice la palabra del Señor: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosas? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de Él mismo. Él es el reino de los cielos que se había hecho carne y estaba en la tierra y había venido para cumplir una misión. Entonces, cuando volvemos a este pasaje en Mateo capítulo 14 y revisamos el tesoro escondido, la perla de gran precio, entendemos que lo que Jesús está diciendo es que Él es el hombre que halla el tesoro y Él es el hombre que encuentra la perla preciosa. Y tengo unas imágenes que vamos a proyectar acerca de qué es el tesoro, acerca de qué es la perla. Y, amados, tanto nos amó Dios, tanto nos amó Jesús, que para Él somos su tesoro escondido, para Él somos su perla preciosa. Si nosotros nos sentamos a razonar un poco y pensamos en la salvación y en vender todo lo que tenemos, amado, ¿acaso hay algo que nosotros podamos vender para comprar lo que no es nuestro? La salvación fue dada por gracia y nada podemos hacer para obtenerla más que aferrarnos a Jesús. Y cuando hablamos de la perla preciosa es exactamente igual. ¿Qué podemos hacer nosotros para merecer el favor de Dios? Nada. Pero Jesús vio en nosotros un tesoro. Jesús vio en nosotros una perla. Y toda la historia del Antiguo Testamento es la historia de un Dios que intenta rescatar a su pueblo una y otra vez. Se manifiesta con milagros, con prodigios. Y no obstante, ¿qué es lo que hace el pueblo? Va a Dios y regresa al pecado. Va a Dios y luego lo abandona. Va a Dios y luego le es infiel al Señor. Y Dios ya sabía que solamente había una forma de alcanzar su tesoro. Solo había una forma de comprar la perla. Tenía que darlo todo. Y por eso Jesús lo entregó todo. Esto es lo que Jesús quería transmitir. Jesús es el hombre que halla el tesoro. La humanidad es como un tesoro escondido. Cuando nosotros revisamos Génesis capítulo 1 podemos darnos cuenta de qué tan especial somos para el Señor, porque nada más fue creado a su imagen y semejanza.
Y nada más demandó que la Trinidad formase algo del polvo de la tierra. Hagamos, dijo Dios. Y aunque todo en un principio fue perfecto, aunque el hombre gozaba de una comunión perfecta, conocemos la historia, el pecado. Y entonces el tesoro de Dios se perdió. La perla se perdió. Porque el pecado vino a deshacer todo lo bueno que Dios había creado. Esta condición de pecado fue lo que nos alejó de Dios. Pero Jesús fue el sacrificio por la humanidad. Juan 3:16, un pasaje que lo conocemos todos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de la muerte de Cristo Jesús, Él pagó el precio de nuestros pecados. Y quiero que preste especial atención a estas parábolas, porque dice, por ejemplo, Mateo capítulo 13, el verso 44 en su segunda parte: y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús entregó su vida con gozo. Fue manso hasta la muerte. Nadie le quitó la vida. Él entregó. Él pagó el precio. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, el hombre que halla el tesoro. Jesús, el mercader que halla la perla preciosa. Somos únicos y preciosos para Dios. Fuimos creados por su amor, y en su amor fuimos alcanzados y redimidos. A pesar de nuestras imperfecciones, Jesús puede ver más allá de ellas, y Él cree en el potencial de su obra en nosotros y a través de nosotros. Por eso no confundamos los ataques de Satanás pensando que son contra nosotros. No es contra nosotros, es contra el potencial de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. Amados, a Satanás le da pavor pensar en todo lo que puede hacer a través de usted. Todo hijo, toda hija que ha sido alcanzado por el amor de Jesús es un sueño de Dios en este mundo. ¿Se ha preguntado qué quiere hacer Dios con su vida? Porque no nos salvó para solamente venir a la iglesia a sentarnos y recibir un culto. Su sangre vale más que eso. Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 8, dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Estaba conversando el día de ayer dentro de mi grupo de conexión, luego del culto de jóvenes, reflexionando en un pasaje de Isaías. Y tenemos dentro del grupo a una persona que ya está por graduarse, va a ser doctora. Aquí también tenemos a un doctor. No sé cuántos doctores más tenemos por aquí.
Y estábamos pensando, ¿habrá algún alivio cuando alguien sufre un fuerte dolor y tiene la posibilidad de llorar y gritar y expresarlo? ¿Qué diferencia habrá con alguien que no lo hace? ¿Cuántos han gritado por un dolor? ¡Ah! Ahora, ¿y si no hubiera la posibilidad de quejarse? A veces, dependiendo de los procedimientos médicos, donde no es posible anestesiar, se consigue una toalla o un palo de madera y se le dice a la persona, no se le dice no sufra, no se le dice no exprese el dolor, no se le dice no grite, no, se le dice hágalo. Lo más probable es que haya algún alivio, ¿no? No total, no grande, pero algún alivio debe haber en poder expresar lo que uno está sintiendo y cuando esto es doloroso. Pero en Isaías estábamos hablando de un pasaje profético donde se nos habla de Jesús y se nos dice que Él guardó silencio en medio del sufrimiento. Y más adelante dice que Él enmudeció delante de sus trasquiladores. Y entonces reflexionábamos que si es nuestro anhelo, es nuestro deseo amar a Jesús cada día más, lo único que necesitamos es estar cerca de Él. Y cuando digo estar cerca de Él, yo no hablo solamente de tener una relación con Él. No estoy hablando solamente de orar y pensar en Él. Estoy hablando de ir a las Escrituras y examinar cuál fue su ministerio. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Qué nos dicen los evangelios? Y no solamente quedarnos allí, entender que en el Antiguo Testamento, desde Génesis, se nos habla de Jesús. Y qué hermoso es poder ver los lentes de Jesús cuando examinamos el Antiguo Testamento y comprender que hay profecía de Dios que nos habla del Mesías. Y el mensaje de hoy tiene un propósito especial. Yo voy a hablar del modelo del amor de Jesús porque es el modelo que nosotros tenemos que imitar. Pero antes de hablar de eso, porque hay 3 puntos por lo menos allí de lo que debemos de imitar de Jesús, yo quiero que usted entienda algo. Porque hay muchos cristianos que escuchan mentiras y se las creen como si fuesen verdad. ¿Cuántos cristianos se habrán apartado de Dios y no regresaron a casa pensando que se iban a encontrar con un padre enojado, con un padre avergonzado? Es que tú no sabes lo que hice. Es que tú no sabes qué pasó. Yo no creo que Dios me reciba así. ¿Cuántas personas habrán caído en ese engaño de Satanás? Nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es juez. Pero nuestro Dios también es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Y si hablamos de parábolas, allí tenemos la del hijo pródigo. Esto era lo que Jesús quería transmitir. Entonces, pensando en el amor de Dios, Isaías capítulo 53, los versículos 10 y 11. Dice esta porción de la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, los versos del 10 al 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje,
Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y vamos a dejar esa pantalla allí con el verso 11. Porque se nos profetiza del Mesías en este pasaje. Verá, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, ¿verá qué? ¿Sabe cuál es el fruto de la aflicción de su alma? De Jesús. Y dice que Él verá el fruto de la aflicción. ¿Y cómo se va a quedar? ¿Acaso usted cree que Jesús murió solamente por los pecados que usted había cometido antes de conocerlo? No hubiese sufrido tanto. Él entregó su vida ya sabiendo que nosotros, después de conocerlo, aún así íbamos a tropezar, íbamos a fallar. Pero Él gozoso entregó su vida porque sabía que los hijos de Dios cada mañana de un nuevo día se encontrarían con la misericordia renovada de Dios. Y por eso dice su palabra que cada mañana nuevas son sus misericordias. Ese es el amor de Jesús. Y si nosotros queremos permanecer en un estado continuo de crecimiento en nuestro amor por el Mesías, por Cristo, necesitamos profundizar en lo que Él hizo por nosotros. Una ilustración más, antes de ir a la última parte. No sé si sea tan buena, ¿no? Pero la cuento. No sé cuántos han ido a un Playland Park, esos juegos mecánicos. ¿Nadie? Solo yo, qué pecador que soy, ¿no? Hay un juego mecánico donde hay una rueda donde la gente se sienta y eso sube y luego... Yo recuerdo que la primera vez que me subí no sabía qué iba a sentir, no sabía qué iba a pasar. Tenía algo de intriga, ¿no? Y ahí estaba yo sentado y eso empieza a subir. Estaba nervioso, ¿qué va a pasar, no? Cuando en eso ya en el tope, creo que escuché como un silencio y luego ¡zum! Para abajo, ¿no? Y yo gritando ¡ah! Ahora, la segunda vez que yo fui, ¿sabe de qué me di cuenta? De que me invadía un miedo y un temor no comparable con el de la primera vez. ¿Por qué? Porque la primera vez no sabía lo que iba a pasar. La segunda vez yo ya tenía el recuerdo de lo que iba a suceder. Y por eso, y recuerdo que me senté y ya antes de que empiece yo le digo al Señor, no, yo creo que mejor no. Quítame nomás el seguro, yo me voy a bajar. ¿Se ha puesto usted a pensar que Jesús era hombre, pero también era Dios? Y que por lo tanto Jesús era omnisciente y Él sabía todas las cosas. ¿Se ha puesto usted a pensar que cuando Él está orando y le está diciendo a Dios, si es posible que pase de mí esta copa? Ya Él sabía con lujos de detalles todo lo que iba a acontecer.
Por eso sudó sangre. Él sabía lo que le iba a costar cada escupida en su rostro, cada bofetada en su rostro, cada latigazo en su espalda. Que recordemos el contexto. Básicamente lo que Pilato ordenó fue castigarlo severamente, tanto que pueda saciar la sed de sangre de estos judíos. Y a pesar de haber sido azotado tanto, aún así los judíos no saciaron su sed. Y Jesús ya sabía lo que le iba a costar el clavo en su mano, en sus pies. Ahora estamos hablando del sufrimiento físico de Jesús. Pero en el ámbito espiritual, un ser eterno, un ser que no tiene ni principio ni fin. En el ámbito espiritual, Jesús en su omnisciencia mientras oraba sabía que lo que se avecinaba más allá del sufrimiento físico, que no es poca cosa, sabía que iba a experimentar por primera vez el no sentir a su papá. Por eso cuando está en la cruz, Él no habla siendo Dios, Él habla desde su humanidad, porque no sintió a su Padre. Y entonces Él dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y no es que Dios el Padre la tuvo fácil, porque ni un padre que ve a su hijo sufriendo se va a querer quedar de brazos cruzados, mucho menos si es su hijo el que le ha sido fiel, el que le ha obedecido, el que siempre ha agradado su corazón. Y el padre con dolor tuvo que ver a lo lejos a su hijo morir. Y antes era unigénito, y por su sacrificio pasó a ser el primogénito, porque ahora todos somos hermanos. Para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Conocer el amor de Jesús, profundizar en el amor de Jesús, ¿sabe qué va a generar en nosotros? Un amor cada vez más devoto, más apasionado. Yo me estoy controlando mientras estoy aquí, porque mientras escribía este sermón yo estaba llorando. Jesús, ¿cuánto nos amas? ¿Qué debemos imitar de Cristo? Ahora sí, solo son 3 puntos y nos vamos. ¿Cuál es el amor que modeló Jesús? En ambas parábolas podemos observar que Jesús es aquel hombre que halla el tesoro, que halla la perla y dice: va y vende todo. ¿Qué es todo? Todo lo que tiene. Podemos ver que Jesús modeló un amor, en primer lugar, un amor sacrificial. Diga conmigo: amor sacrificial. Jesús mostró su amor a través de su sacrificio. Nosotros hemos sido llamados a ser imitadores de Jesús. De modo que en nuestro amor debe también haber sacrificio. Pregúntese si acaso amar no le está costando nada, porque si no le está costando nada, su amor no es sacrificial. Porque no es cualquier cosa estar en un madero muriéndose y escuchar a personas decir: salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Y en medio del dolor y el sufrimiento decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a veces nosotros entre creyentes suceden cosas y tardamos tanto en perdonar. Tanto. Y cuando usted demora tanto en perdonar, no está modelando el amor de Jesús.
Dicho sea de paso, quizá usted no lo ha visto así, pero el perdón no es para la persona que le ofendió, el perdón es para usted. Es usted quien se hace libre de ese sentimiento. Eso es lo que nos lleva al segundo punto. El amor que modeló de Jesús estaba lleno de perdón y compasión. Dice que Él vio las multitudes, dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Hay tantas estrategias, tantas. Pero el método de Dios para salvar a su pueblo sigue siendo el mismo. Hablar la palabra. El apóstol Pablo nos escribe de la locura de la predicación. Anoche un discípulo me preguntó: Santiago, para evangelizar yo necesito el don de palabra, ¿verdad? Y yo le decía, el evangelismo no es un don, es un mandato. No es para unos, es para todos. Iglesia, a mí me dolía estando en Argentina leer las noticias de lo que sucedía acá en el país. Y tenía a mis compañeros, ¿no? Algunos eran de allí mismo, otros eran de otros países y no había tanta euforia en mi corazón por regresar más que por esta iglesia. Pero pensaba en mi país y me dolía. Y yo quiero que usted se quede con un mensaje y quiero que lo reciba de parte de Dios. Esta ciudad, este país, no va a cambiar por el presidente de turno, no va a cambiar por el gobierno de turno. Este país va a cambiar cuando la iglesia de Dios sea luz y sea sal en esta tierra. Es la iglesia la que Dios puede usar para traer paz. No hay más. No son leyes corruptas las que están detrás de nuestra decadencia. Es el pecado. Y el único que puede tratar con el pecado es Jesús. El amor de Dios modelaba perdón y compasión. Debemos ser movidos a compartir, a hablar. Tercer punto, último. El amor de Jesús modelaba una vida de servicio. Y Jesús dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Y sabe, yo no quiero preguntar en esta mañana, levanten la mano quienes se pertenecen a un ministerio y quienes están sirviendo en un ministerio. No lo quiero hacer, porque estoy seguro de que todos aquí conocemos la realidad. Es una minoría la que sirve y es una mayoría la que solo está recibiendo. Y el servicio, amados, tampoco es un don, es un mandato. Hemos sido llamados a ser como Jesús. Él sirvió, nosotros debemos hacerlo también. El modelo de amor de Jesús
un amor sacrificial, un amor que modeló perdón y compasión, y un amor que modeló una vida de servicio. Pues si yo, el Señor, el Maestro, lavé vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amados, y mientras invito a Ronald que pueda subir a la plataforma, mientras profundicemos en el conocimiento de Cristo, mientras estudiemos a profundidad y reflexionemos en lo que Él hizo y hace por nosotros, estaremos no solamente más cerca, sino que nos encontraremos actuando como Él actúa. Nos encontraremos cada vez más siendo como Él es. Y quiero invitarle, póngase sobre sus pies. Hay una canción que queremos compartir. Usted va a poder ver la letra en la pantalla. Y esta canción es preciosa porque justamente nos habla del amor de Jesús. ¿Y qué tal si deja su asiento, viene delante del altar? Mientras mi amigo Ronald va a estar compartiendo esta alabanza, me gustaría orar por usted. Y me gustaría que mientras usted está aquí delante del altar pueda meditar en el ministerio de Cristo y lo que Él ha hecho por su vida. Adoremos al Señor. Déjese ministrar por el Espíritu Santo y ore delante de la presencia de su Padre.